Bienvenida al periodista Julio Cerroa, periodista de investigación, que está con nosotros aquí en Reporteros MX. Julio, te doy la bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias, Manuel. Gracias por la invitación. Hace 5 años publicabas que el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, partes estratégicas del hoy exgobernador prófugo de la oposición, ayudó a la creación y a subsidiar a Latinus de Carlos Loret de Mola y de Víctor Trujillo. 5 años después enos aquí y hoy Aureoles Conejo está prófugo de la justicia, Julio. Así es. Y rápidamente, si me permites, nada más sobre el tema que hablabas, de hecho, en México, el boicot. Creo que hasta este escenario negativo, creo que les voy a dar buenas noticias, yo estando en Canadá, a un sector que se va a beneficiar. No es que esté feliz con los aranceles, pero una buena noticia, y a mí me consta que los canadienses están boicoteando a Estados Unidos como destino turístico. ¿Y cuál es el otro destino que están escogiendo en lugar de ir a vacacionar a Estados Unidos? México es el destino, y creo que es una buena noticia dentro de estas malas noticias. Y otro testimonio que te quiero dar: cerrar filas aquí en Canadá, la oposición, o la mayoría, los medios, todo el mundo está cerrando filas en torno a apoyar, y aunque el primer ministro Justin Trudeau no es popular, están cerrando filas en torno al gobierno canadiense para, pues, ser un grupo en contra de, o hablar en una sola voz en contra de los aranceles, totalmente lo opuesto a lo que está pasando en la oposición, donde ya tienen como ídolo, como nuevo ídolo, a Donald Trump. Voy a lo de Silvano Aureoles. Este tema es importante porque no se trata de dinero de Silvano Aureoles. Si habláramos que Silvano Aureoles o los Madrazo están financiando a un proyecto periodístico, pues es su dinero, tienen una riqueza infinita, y pues que hagan con su dinero lo que sea. Pero estamos hablando que Silvano Aureoles utilizó dinero público para financiar el proyecto de Carlos Loret de Mola. Y exactamente en junio del 2023 daba a conocer que uno de los personajes, el personaje que estaba detrás de Latinos, era Miguel Alonso Olamendi, hijo de la funcionaria Patricia Olamendi, exfuncionaria del gobierno de Fox, y que él era el que estaba organizando, junto con un ex personaje del partido, el hermano de un líder del Partido Verde, estaban organizando detrás de Latinos. Después se dio a conocer que los Madrazo, Pico Madrazo, Federico Madrazo y el yerno estaban también financiando. Lo importante de esta información sobre Silvano Aureoles es que, pues, creo que Latinos está obligado a, pues, decirnos cómo se financian, de dónde está saliendo el dinero. Pero creo que la buena noticia, otra buena noticia, es que ante la inminente caída de Silvano Aureoles, pues ya no van a tener dinero de parte de Michoacán, obviamente, pero si ahí tenían guardadito Silvano Aureoles, ya no lo va a poder entregar a Latinos, a Loret, a esos sueldazos. Yo daba a conocer que tenían contratado a Luis García y le pagaban cantidades exorbitantes, también a Galilea Montijo, y que pagaban. ¿Aproximadamente cuánto se le pagaba a los colaboradores de Latinos, Julio? Híjole, sí, me la pone, porque eso fue hace casi 4 años. Si no me recuerdo, porque Luis García y Galilea Montijo aparecían muy poquito, hacían un video cada semana, y tenían, si no me recuerdo, y perdón si no lo tengo el dato así, creo que entre 3 millones Galilea Montijo al año, y 1.5 millones a Luis García por trabajar, pues, prácticamente un video a la semana, participaciones muy esporádicas. O sea, era mucho dinero, o van a decir, no, pues es que 1 millón y tantos no es tanto dinero. Sí, Bueno, es tanto dinero. en el caso de Montijo, 3 millones al año, son 12 meses, mensualmente son 250,000 pesos mensuales. Y por una participación, pues, esporádica, porque no era como Loret, que estaba todos los días, o como Broso, que estaba más activo en Latinos. Entonces, todos estos sueldos, pues, eran financiados con dinero
público, que es aquí lo importante, es dinero público del gobierno de Michoacán, y que Silvano Aureoles al inicio negaba, inclusive amenazaba con demandar, pero pues el tiempo nos ha dado la razón y Olamendi, yo creo que también lo deberían estar buscando, desconozco si lo están buscando, pero es que es el personaje que está detrás de Loret y está detrás de Silvano Aureoles. Correcto, Julio, hemos preparado, porque yo insisto, y lo decimos mucho en este espacio, recordar es volver a vivir y hay que tener memoria histórica. En 2022, en el Mundial de Qatar 2022, latinos, y ojo, que ir a hacer una cobertura a un mundial, ¿no? En el entendido de que fue a Medio Oriente, los equipos, viáticos, hospedajes, hoteles, la cobertura tal cual de un medio de comunicación a un evento magno deportivo como lo es el Mundial, que no es nada barato, se viralizó un video en su momento que se quiso apagar mucho y que afortunadamente está resucitando en redes sociales y yo lo celebro bastante. Es un video que en realidad, mira, nunca querí darle las gracias a un tipejo como Poncho de Nigris o Adrián Marcelo, pero en esta ocasión sí se los agradezco porque estos influencers, ya sabes, Nuevo León por alguna razón le gusta este tipo, no a todos, pero sí hay una parte importante del estado de Nuevo León que ha permitido empoderarlos a través de redes sociales y demás. Personajes como Adrián Marcelo y este señor de Nigris, pues traen un pleito farandulero casado que no se pueden ver y que cuando se ven se quieren agarrar a golpes. Bueno, de Nigris, dentro del estadio de uno de los partidos del Mundial, se encuentra a este personaje, Adrián Marcelo, el cual está al lado de Carlos Loret de Mola, ya en ese entonces conductor estelar de Latinos. Y pasó, pero fíjate qué cosa, Julio, lo importante no fue para México el pleito entre estos dos personajes, sino el hombre que se estaba tratando de esconder atrás de Carlos Loret de Mola, y que le voy a pedir al auditorio que preste mucha atención con la figura que, oye, pero ni los contorsionistas del Circo de Soleil se movían tanto para esconderse detrás de Loret, y ahorita, si te parece, revelamos la identidad de este personaje. Vamos a ver y escuchar. ¿Qué onda con tu pinche madre? Vente, perro, vente. Puto. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? Nada más porque está Loret de Mola, no te parto tu madre, Podemos mediarlo como... Nada más porque está él, no te empino, nada más porque está él, cabrón. Podemos mediarlo como un debate civilizado. Ok. Saliendo al desierto. Pero de infantil, Julio, así escondiéndose detrás de Loret de Mola. ¿Quién es? Es Miguel Alonso Olamendi, el secretario particular del hoy prófugo Silvano Aureoles Conejo. Que decía en su momento Silvano Aureoles que no tenía nada que ver, que ya tenía 3 años que dejó de trabajar con él y por algo se estaba escondiendo, porque ya había dado información suficiente que probaba que Alonso Olamendi era parte de los mecenas de Latinos, porque mostraba también un contrato en su momento de Patricia Olamendi como la fiadora, es decir, la mamá firmó como fiadora en un contrato de arrendamiento entre Latinos y el arrendador. Entonces, no hay manera de zafarse. Aquí quedó constancia, o en su momento quedó constancia, que estaba detrás, literalmente, detrás de Latinos y de Carlos Loret, el señor Miguel Alonso Olamendi. Julio, te quiero preguntar, un secretario particular, que hay que entender que es el hombre o la mujer que le gestiona y que conoce, pero en su totalidad, la agenda de un gobernador o de un presidente de la República. Muchos, pues a veces nos vamos con la finta con la importancia mediática que se le da a un secretario de Estado, al secretario de Gobernación, al secretario de Salud, pero realmente no hay que descartar nunca el poder que tiene un secretario particular, porque es el que le lleva la agenda al gobernador, sabe con quién se reúne el gobernador, sabe dónde estuvo el gobernador. Julio, sería ingenuo de mi parte decirte que Miguel Alonso Olamendi no sabía
de las corruptelas, del peculado y de la malversación de fondos que hoy se le acusa a Silvano Aureoles Conejo? Muy difícil, ¿no? Y quería mencionarte que Miguel Alonso Olamendi, pues es un personaje que le gusta esconderse, no da la cara, está realmente detrás, tras bambalinas. Es importante porque, como decías, lleva la agenda, es cercanísimo, es la mano derecha de un gobernador o una gobernadora, de cualquier funcionario. Y en este caso, todo indica, porque si recuerdas, y hay que refrescarle la memoria a la audiencia, el primer invitado al primer programa de Latinos, al programa de Carlos Loret de Mola, fue Silvano Aureoles. ¡No me digas! ¿Qué tenía de interesante Silvano Aureoles para ser entrevistado en un nuevo programa? Lanzas tu primer programa y tienes como invitado a un gobernador más que mediocre. Y otro invitado, el señor Jorge Castañeda. Pues Jorge Castañeda tiene que ver con Latinos. Pues Jorge Castañeda, Patricia Olamendi, la fiadora. ¿Quién era o fue el patrón de la señora Patricia Olamendi? Jorge Castañeda. O sea, no era casualidad, no era nada más que porque sí los invitó. Obviamente, si tú le estás metiendo dinero a un proyecto, pues lo mínimo que podía hacer Loret de Mola, pues era entrevistar ¿a quién? A Silvano Aureoles. Julio, te quiero preguntar esto y creo que es la pregunta clave de esta entrevista. Me voy a tardar tal vez un poquito y la voy a regar en planteártela porque quiero que sea muy fina, pero voy a tratar de hacer el intento. ¿Latinos existiría hoy si Silvano Aureoles Conejo y su gobierno no hubiera ayudado a subsidiar a este medio de comunicación de Loret de Mola? O sea, es decir, el Latinos que conocemos hoy existiría si sacamos de la ecuación a Silvano Aureoles y a Olamendi. No, porque fueron los que iniciaron. Cuando Álvaro Delgado dio a conocer el papel de Federico Madrazo y de los Madrazo, yo tengo la información de que ellos llegaron después. En su momento yo también presenté que Adrián, ya no me acuerdo el nombre del líder del Verde, uno de los hermanos, aparecían como los socios de Latinos, y era clarísimo que los primeros personajes era Olamendi, Patricia Olamendi y este señor que ya no recuerdo del Partido Verde. Luego este señor del Partido Verde le dijo a Álvaro Delgado que él se había zafado y que ya empezó a acercarse Federico Madrazo junto con el yerno, con el yerno de Roberto Madrazo, pero sin Olamendi no hubiese nacido Latinos, sin el dinero público, hay que decirlo, porque parece a veces que decimos, es dinero particular, sin el dinero público de los michoacanos, no hubiese existido Latinos, no hubiese existido. Y de hecho había una dualidad de funciones de varios trabajadores de Latinos que trabajaban en Latinos como creadores y trabajaban como creadores promoviendo la marca de Michoacán. Y hay un dato adicional que quiero compartir. Marco Antonio Solís era representado por la misma empresa, por la mismita empresa de Latinos. No recuerdo el nombre. ¿El Buki? El Buki, sí, el Buki. Es decir, el Buki trabajó para el gobierno de Michoacán. Y la misma empresa de Latinos tenía como representante, ellos representaban al Buki, es decir, le cobraban al gobierno de Michoacán, le metían dinero a Latinos, o sea, era un enredo de dinero, pero donde ellos ganaban con Latinos, ganaban con el Buki, y pues no se ha mencionado mucho del Buki. Aquí no tiene que ver, no es su culpa que lo contraten. Él fue la cara para promover a Michoacán. Hay fotos famosas de Silvano Aureoles junto a el Buki. De hecho, se manejaba en su momento que el Buki podía ser candidato del PRD.
¿A dónde vamos a parar, querido Julio? Oye, para finalizar, te deseo preguntar, Julio, ¿qué podemos pedir nosotros como mexicanos? Lo mínimo que debería de dar por ser el rostro de esa empresa, ¿no? De ese medio, de esa empresa, Loret de Mola, es una explicación. Porque si uno analiza la editorial de Latinos, nadie opina, pero nadie, ni Denise Dresser, ni Lorenzo Córdoba, ni Héctor Aguilar Camín, ni Silva Herzog, nadie. Si uno entra al portal de Latinos, nadie opina absolutamente nada. Ahora sí que enmudecieron ante la noticia de Silvano Aureoles Conejo como prófugo de la justicia. Y un adicional, Julio, ¿crees que si el gobierno mexicano investiga bien la ruta del dinero en torno a la malversación de fondos y al peculado? A ver, una cosa, claro que es corrupto el gobernante que destina dinero público y que lo mueve, pero también es corrupto aquel que lo recibe. También es corrupto aquel que lo recibe. Entonces mi pregunta iría en ese sentido, Julio. El mutis dentro de Latinos, si se debería de dar una explicación sobre este asunto. Y dos, las consecuencias que podría tener la propia empresa de Roberto Madrazo, de estos personajes de Loret de Mola, sobre pues consecuencias jurídicas o fiscales. Y una de las razones por las que me interesé en Latinos es porque habían sacado un comunicado y ellos decían, palabras más, palabras menos, que eran un proyecto de información periodístico y que no tenían una agenda política. Cuando se empezó a dar más información sobre la participación de Roberto Madrazo, Loret o Latinos sacó otro comunicado diciendo que los Madrazo, los Olamendi, no tenían nada que ver con Latinos, lo cual hoy sabemos con certeza que fue totalmente falso. O sea, ¿cómo puedes decir con tanta evidencia que los Olamendi, los Madrazo no tenían que ver nada? Creo que aquí lo que va a pasar con Latinos es que, de hecho, ya ha bajado su nivel de influencia, ya cada vez son más irrelevantes y tienen el problema de los Madrazo en Miami. Los Madrazo están radicados o tienen su domicilio en Miami, y un dato que pareciese irrelevante, deben el predial de una de sus propiedades. Si deben el predial de una de sus propiedades, de un penthouse en Miami, y si ya no hay dinero del gobierno de Michoacán, ¿cómo es que van a subsistir? ¿Cómo van a sobrevivir los sueldos? ¿Cómo van a pagar los sueldos de Broso, de Loret y de los que participan? No sé si vayan a buscar a nuevos inversionistas o vayan a meter dinero de la oposición, o tal vez a lo mejor Claudio X González le quiera meter dinero, porque si están en problemas graves, y lo que deberían hacer, lo mínimo que deberían hacer estos señores de Latinos, a su audiencia, no a nosotros, a la audiencia de Latinos, deberían ofrecerles una explicación de cómo están las finanzas de Latinos, de dónde vienen los recursos. Julio, a reserva de que quieras agregar algo más, yo te agradezco mucho estos minutos para Reporteros MX. No, gracias, Manuel, por la invitación, y solamente pues para invitar que si quieren seguir, tengo información de dónde está el señor Miguel Alonso Olamendi, que todavía no está preso, pero que sí está muy bien escondido, y está escondido muy, pero muy cómodamente. Nada más dejo ahí la víbora chillando, como dice Vicente. Está muy bien escondido en una mansión, y no es en México. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Muy bien. Querido Julio, te agradezco muchísimo. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? En Twitter, en Twitter, Julio S.E. Roa, Julio C. Roa, y en YouTube, La Voz de Julio, Facebook, La Voz de Julio. Julio Cerroa, periodista de investigación, te agradezco muchísimo estos minutos. Te envío un abrazo. Estamos en contacto. Gracias, Manuel. Saludos a tu audiencia. Muchas gracias. Es el periodista